Creo que teniendo en cuenta las cosas que vamos a hacer este verano, necesitamos hablar de excursiones desde Kanazawa. Pero Laura, ¿qué hace? Que estás spoileando nuestro viaje. Ya, pero es que así nos sirve a nosotros lo primero. Mira, bien visto ahí. Bienvenidos a Japón a Fondo. El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. Pues sí, no vamos a spoilear mucho el viaje, vamos dando ahí, ¿no?, pinceladitas aquí y allá, pero bueno, hablar de excursiones desde Kanazawa nos viene bien. Sí, quizá con esto ya alguna gente ya empieza a hacerse un... Sí, porque hay algunos japonistas que me hace mucha gracia que nos van escribiendo cada vez que hablamos del viaje de verano y van haciendo sus quinielas. sus apuestas, exacto, ¿no? De vais a ir a tal sitio y vais a ir a tal Yo creo sitio. que si hablan entre todos ellos y juntan todas las pequeñas pistas que vamos dando, más lo que han hablado entre ellos, yo creo que al final nos hacen un itinerario, ¿eh? Al No final tenemos que sí, hacerlo ¿no? nosotros. Pero es que, a ver, Kanazawa como tal, la ciudad, al final es uno de nuestros destinos favoritos en lo que sería la costa del mar del Japón. Bueno, no deja de ser una ciudad importante con un pasado samurái, pues... Importante también. Sí, claro, al final el clan importante. Maeda tuvo un Exacto, peso a eso me refiero. económico también, ¿no? Además, claro, una ciudad con barrios de geishas, bien conservados, barrios de samuráis, ¿Y uno de alguna los cosita tres. más que he descubierto, Luis? Y yo también. Oh, bueno, pues nada, Kanazawa en sí ya tiene muchísimo que ver. Además, ostras, no lo dices tú, lo voy a decir yo, está muy bien conectada con Tokio, con el Hokuriku O sea, Shinkansen. ¿me estás haciendo el fan with trains tú? Mira que la primera vez que estuvimos en Kanazawa no había Shinkansen No, hasta lo hemos contado Kanazawa. aquí alguna Lo vez hemos ya, contado sí. alguna vez y se nota porque iba bastante menos gente a Kanazawa. Y no estoy hablando solamente del turismo internacional, el propio turismo japonés, que Sí, sabéis sí. que siempre decimos que les gusta hacer turismo doméstico y demás. Aún así, tenían Kanazawa un poco olvidado para lo que ha sido desde la apertura del Hokuriku Shinkansen, o más bien la extensión, porque el Hokuriku Shinkansen ya existía de Tokio a Nagano, lo que se hizo fue extenderlo de Nagano a Kanazawa y ahora se ha extendido, bueno, ahora hace un par de años, se ha extendido hasta Tsuruga. Esto hicimos un episodio del podcast, ¿verdad? Si no recuerdo mal, Efectivamente. que ya hablábamos de la línea. Entonces, bueno, la ciudad en sí tiene muchísimo que ver, ¿no? Aparte de esos, el barrio samurái que tú decías, barrio de geishas, los jardines, que en Norokuen, uno de los 3 mejores jardines de Japón, el mercado de Omicho, que es una maravilla, todo el parque del castillo, en fin, hay un montón de artesanías también, un montón de actividades que podemos hacer. La ciudad en sí te da para varios días, realmente, que hay gente Pero, que a veces claro, dice, voy a ir a Takayama, Shirakawa y Kanazawa en un día y medio, y dices, Sí, a mí ver, me da un poco de pena porque Kanazawa Pero a da veces para... no hay tiempo. A veces no hay tiempo, eso es Claro. cierto, pero Kanazawa da para un poquito más. Pero es que encima ya no solo es que dé para un poquito más, sino que también, si sabes planificarlo, te da para hacer excursiones de día, ¿no? Sin tener que cambiar de base de operaciones, que Ahí es lo que está. siempre decimos. Que, a ver, si queréis cambiar de base de operaciones, Perfecto. sois muy libres de hacerlo, porque al final cada viaje Está es... bien, les dejas, ¿no? Les Sí, dejas. No sí, les- no yo se lo a los prohíbes. japonistas les dejo que hagan lo que quieran porque siempre lo decimos, el viaje de cada uno es algo muy personal y tiene que ajustarse a lo que te gusta, al tiempo que tienes y bueno, pues qué quieres hacer en ese momento, ¿no? Porque además puede ser que en cada momento, aunque te guste Japón en general, pues llegues con ganas de hacer cosas distintas. Pero si no quieres acarrear con las maletas demasiado tiempo, ¿no? Aunque tengas el Takyubin por ahí, que siempre lo recomendamos, este servicio de envío de maletas, puedes estar en Kanazawa, disfrutar de lo que tiene la ciudad, que ya, bueno, hemos hecho aquí un mini resumen, hay muchísimo que ver en Kanazawa y más cosas que os contaremos a la vuelta de nuestro viaje, porque, como dice Laura, hemos descubierto más cositas. Sí. Sino que además podéis hacer un montón de excursiones para complementar esa ruta y complementar esa estancia en esta parte de Es decir, Japón, que puede cerca del mar ser- del Japón. Puede ser una buena base de operaciones para justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Descubrir esa zona. Como ya hemos hecho varios episodios de excursiones que sabemos que en general os gustan mucho, recuerdo que Isa siempre decía que le encantan los episodios de excursiones porque va lápiz y papel, va apuntando todo y da muchas ideas para descubrir regiones. A lo mejor la ciudad, lo que es la base de operaciones, es un poco más conocida, es un poco más turística, Exacto. pero luego te da opciones para descubrir, ¿no? Y, los lo alrededores. bueno de una ciudad importante, como por ejemplo hicimos el episodio de Hiroshima, ¿no? Como base de operaciones, o ahora Kanazawa, es que son ciudades lo bastante importantes que cuando vuelves de tu excursión de día
tienes suficientes cosas para disfrutar por Sí, la noche, para sí, cenar, por sí. ejemplo, ¿no? Sin aburrirte demasiado y sin que esté todo cerrado, como Exacto. pasaría si te vas a alguna zona un poco más rural. Pero además, pues eso, nosotros hacemos este esfuerzo para que podáis explorar esa zona y que encontréis destinos que a lo mejor no habíais tenido Claro, en cuenta eso es. en los alrededores de la ciudad. Y esto hace que, pues a lo mejor eso, tú vas a Kanazawa y dices, yo es que ya he estado, vale. Pues que a lo mejor pasas 3 noches en Kanazawa y no dedicas ni un solo día a visitar la ciudad porque ya has estado. Y Sí, a lo o mejor los simplemente 3 días das. vas a hacer excursiones. Exacto, y luego das paseos nocturnos, que es otra manera diferente de disfrutar de una Que a ciudad cuando nosotros nos llegas. gusta mucho. Imagínate Exactamente. meterte en pequeños barrios y en una Claro, izakaya tras otra. Pues es claro. que es Entonces, maravilloso. bueno, como hemos hecho varios episodios ya de excursiones, ya sabéis, muy rápidamente, ya sabéis que nosotros nos ponemos como un límite súper autoimpuesto y muy random, la verdad, de 2 horas, más Bueno, o muy menos. random no es, porque tal como funciona el transporte público en Japón, con 2 horas te da tiempo a llegar, creo que, a bastantes destinos de interés en los alrededores y te permite volver a una hora en la que todavía te queda algo de tiempo, pues eso, para Sí, buscar algo de cenar tranquilamente en la ciudad que estás usando de base de sí, porque operaciones. para nosotros pasarte 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, más si a lo mejor tienes que hacer cambios de tren, con lo cual hay esperas a veces innecesarias y demás, hace que estés todo el día al final en el transporte. A nosotros no nos gusta. Pero oye, si hay gente, hay alguien que dice es que yo he visto que se tarda un poquitito más en llegar a tal sitio y me hace mucha ilusión ir, Pues se va. adelante, ahí cada uno. Luego en la web, en japonismo.com, ya sabéis, tenemos también un montón de ideas de pases regionales. Hay varios pases interesantes en esta región. Bueno, tienes el JR Pass, el general, que evidentemente Evidente. sirve en todo el país, pero es verdad que sí, que en esta región tienes algunos, como por ejemplo el Hokuriku Arch Pass. Lo que pasa es que el Hokuriku Arch Pass no te cubre Takayama, pero luego tienes el Takayama Hokuriku Area Pass, si lo quieres, o el Hokuriku Area Pass. O sea, hay como 3 pases regionales en esta zona que son interesantes y los tenéis los 3 enlazados en japonismo. Y luego, también depende de las excursiones que queráis hacer, hay varios pases de Kansai que también incluyen parte del Hokuriku. Interesante Con lo eso. cual, bueno, pues también echadle un vistazo porque a veces esto os puede dar, bueno, flexibilidad. Pues sí, flexibilidad. Pero bueno, vamos a empezar con las Venga, lío. excursiones y yo creo que la primera que vamos a decir es un sitio que está muy cerquita, que se llega con mucha facilidad porque tiene también estación de tren bala del Hokuriku Shinkansen y no es otra que es Toyama. Toyama para mí es una genial excursión de día desde Kanazawa. Toyama también sería Que una a ver, buena base de operaciones, ¿eh? Te iba a decir eso, Toyama también da para más Sí. incluso. Lo que pasa que, bueno, Bueno, yo creo que Toyama para una excursioncita de día, a mí, sinceramente, me parece espectacular. La ciudad es conocida en Japón como un poco la cuna de la medicina tradicional japonesa. Entonces vais a encontrar algunas farmacias del periodo Edo que siguen haciendo ciertos caramelos y ciertas medicinas al estilo tradicional, te lo enseñan, hacen un poco pues, de teatrillo, ¿no? Te enseñan sí, cómo se sobre todo hacían eso. y todo el rollo, pero está muy interesante. Luego también es una de las grandes capitales del vidrio. Ahí hay un museo de arte en vidrio que creo que está diseñado por Ken Okuma. Exactamente. Pero además también hay un parque del castillo. Ay, es muy bonito el parque Que es del muy castillo. bonito, tiene muy chiquitito, una. pero... Sí, chiquitito, queda una torreta, pero bueno, luego al Sí. lado tenéis el ayuntamiento que tiene un mirador gratuito con vistas de los Alpes Buah, japoneses espectaculares, maravillosas. sí. Hay algunos templos muy bonitos y encima, pegado al mar, tenéis que tomar el tranvía, que además pues es también Fanway Trains estupendo, pues tenéis el barrio portuario de Iwase y lo bueno además es que toda la zona de Toyama, bueno, en general toda la zona de Kanazawa, Toyama y demás, es muy conocida por la calidad de su sushi, porque es una zona en la que se pesca mucho pescado de gran calidad y sobre todo porque cuando es en invierno las aguas son más frías y lo que hacen los peces, pues claro, tienen más cantidad de grasa para Más aguantar están más gorditos, están más Claro, gorditos. están más gorditos y son mucho más sabrosos. Entonces, sobre todo ciertos pescados como el nodoguro, por ejemplo, que es típico del mar de Japón, que es súper popular en todo el país. Bueno, es una zona espectacular para comer sushi. Desde Kanazawa se tardan unos 20 minutos a llegar a Toyama, con lo cual es una excursión de día, vamos, perfecta. Si no queréis cambiar de hotel, desde luego, ideal. A mí me parece maravillosa. Mira, Luis, nos hemos mudado y ya pasan ambulancias otra vez. No, ya, madre mía. Bueno, otra excursión
cerquita, de hecho nosotros hicimos desde Toyama, ¿verdad? Nosotros lo estábamos hicimos desde Toyama, alojados en sí, pero Toyama, vamos, desde Kanazawa se hace puede con también, mucha facilidad. que es justamente la garganta de Kurobe. Exacto, y el tren más lento de Japón, un tren que circula a una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora, un antiguo tren que se utilizó para las minas que había por ahí y demás, ¿no? Pues que ahora es un tren turístico que atraviesa puentes y túneles maravillosos, un recorrido precioso a través de la garganta de Kurobe. Y claro, el punto de entrada para ir para ir a usar este tren es la estación de Kurobe Unasuki Onsen, que tiene Shinkansen. Esa es estación de tren bala, ¿eh? Claro, entonces Shinkansen del Hokuriku Shinkansen. Entonces ya sea Toyama, como hicimos nosotros, o sea Kanazawa, que Es son lo 20 mismo, minutos más, sí. pues es lo mismo. Y parte además luego del trayecto que haces desde esta estación de tren bala hasta la propia Kurobe es también muy pintoresco porque es un trenecito local que tiene mucho encanto. Sí, Pero la claro, verdad. luego en Kurobe, pues imagínate, Bueno, mucho de más. hecho, en Kurobe hay unos caminos de senderismo espectaculares. De hecho, hay zonas de acampada también. Si os gusta el tema de la acampada libre, hay varias zonas habilitadas para ello. Bueno, los caminos de senderismo son complicados, vamos a decir. Es decir, no es voy dando un paseíto, ¿no? Algunos de ellos son bastante heavies, pero bueno, pues también es una opción para los que busquen algo de naturaleza un poco más. Y claro, y es una zona además de onsen. Nada Es más una en la de estación onsen. de Kurobe, pues hay una Shiyu, un baño de estos de pies, de aguas termales, pero luego hay ryokan con onsen por todas partes, en los propios puntos, las propias estaciones del trenecito este de la garganta de Kurobe. También hay varios onsen y Shiyu aquí y allá, que ahora todavía no sigue cerrada una parte del trayecto, Ha estado creo. cerrado creo que hubo un problema, ¿no? Un corrimiento de tierras, no recuerdo exactamente si por un tifón, Algo de ¿no? eso, O por sí. un terremoto, no recuerdo muy bien, y les ha costado más de lo que ellos mismos esperaban. Creo que sigue estando cerrado, pero sabemos de algún japonista, estoy pensando en Isa, por ejemplo, que sí que siempre le pregunto, ¿no? Ella hizo ahora la excursión, lo que te permite el tren, ¿no? No llega hasta el final del todo, y le decía, ¿merece la pena igual o consideras que se te queda un poco corto, ¿no? Y me decía, yo lo disfruté mucho, a mí me mereció la pena igual. Así que yo me he quedado con eso de, bueno, ahora mismo no se puede hacer el trayecto completo, ¿no? Hasta El Keyakidaira. trayecto que había hasta, exacto, Keyakidaira, pero, pues bueno, tienes otro trayecto, otras estaciones diferentes. Que siguen siendo igual. bonitas, exactamente. Venga, otra idea yo creo que un clasicazo, especialmente para mucha gente que se mueve desde Kanazawa en itinerario y se va a otros sitios de los Alpes. Yo creo que hay que hablar de Shirakawa-go. Sí, Shirakawa-go es un clásico, aquí no nos vamos a extender mucho, sabéis que es un lugar patrimonio de la humanidad, A mí me gusta mucho una aldea Shirakawa-go, histórica preciosa con sus casas de estilo Gashosukuri, ¿no? Con esos tejados de paja inclinados maravillosos, que se puede entrar en varias de ellas. No sé, tiene un cierto encanto, aunque es verdad que se ha vuelto bastante popular. Bueno, es que es muy bonito el sitio, entonces es lógico que sea popular. Porque además es popular en cualquier época del año, Sí. porque es bonito en cualquier momento. En Con el primavera verde con del verano flores, es en verde con el espectacular, verde, en pero también es otoño, muy momiji. popular cuando está nevadísimo, por ejemplo, en invierno. Exacto. Hay gente que a veces me dice, ay, es que seguro que es como un parque temático. Para mí no, sinceramente. Hemos Bueno, estado en vive gente Shirakawa-go allí, claro. 3-4 veces y yo volvería. De verdad, Sí. yo volvería. O sea, este verano, porque no nos da tiempo, pero yo volvería a Shirakawa-go sin ningún tipo de duda ni problema. A mí me encanta pasear por ahí. Además es una excursión como muy relajadita, porque es una excursión realmente de mediodía. Tú llegas, puedes ir relajado. No hace falta que te levantes súper pronto, tomas el autobús desde Claro, Kanazawa. aquí la cosa está, ¿no? A veces es que hay mucha gente, hay mucho turista. Es como, bueno, es que tú también eres turista, Claro. tú también quieres ver sitios que son especiales y espectaculares y que son fáciles, además de llegar desde otros destinos, ¿no? Que tienes en tu itinerario. Es que, claro, ¿por qué tú puedes ir y el resto de la gente que hay alrededor de ti no? Además, luego es cuestión de ir buscando también rinconcitos. O sea, cuando decimos Shirakawa está muy lleno. Yo nunca he visto Shirakawa con la gente haciendo cola o dándose codazos. Me refiero, hay Es gente verdad. paseando, pero ya está. Yo también estoy paseando, me refiero O tampoco. sea, en un día normal
en el cruce de peatones de Shibuya hay 3 veces más gente de lo que hemos encontrado en Shirakawa-go. Pero me gustan estas excursiones súper relajadas. Oye, tú llegas tranquilamente, das un paseo tranquilamente, ves todo, porque al final el pueblito en sí, la aldea es muy chiquitita, subes al mirador, te vas a las 3 casas en el otro extremo, lo ves todo, comes y te puedes volver a Kanazawa y oye, y terminar de explorar la ciudad, Sí, claro, porque es mediodía, o puedes complementarla con alguna otra cosa. Exactamente. Pero Venga, seguimos. ¿alguna otra idea? Va. Pues mira, yo voy a poner aquí el templo Eiheiji. Oh, wow. El templo Eiheiji está ya en la prefectura de Fukui y es uno de los 2 templos principales de la escuela budista Soto Zen, que fue fundado en el siglo XIII, Laura, por el maestro Dogen, y tiene más de 70 estructuras en las montañas conectadas por pasillos de madera, bueno, brutales, rodeado de cedros impresionantes, gigantes, antiquísimos. Y claro, es un lugar que entiendes parte de la mística que puede tener, ¿no? Y que la gente vaya allí precisamente, me refiero a los monjes y esto, porque incluso tú, sin ser budista ni ser creyente y estando allí de turismo y demás, pero sientes esa atmósfera solemne, esa atmósfera tranquila, relajada, te hace como ser más consciente de tu entorno y de la propia naturaleza y de tu conexión con lo que hay alrededor, ¿no? Me parece un lugar que es espectacular y que creo que es muy recomendable si estáis por la zona. Evidentemente, si estáis en Fukui, todavía más fácil. Pero como Kanazawa a Fukui también se llega en tren bala, es que es muy sencillo. Sí, porque lo que se tarda más, entre comillas, si no vais en un coche de alquiler, lógicamente, es desde la estación de Fukui, hay que tomar un trenecito local y luego un autobús, ¿vale? Porque claro, es que estamos hablando de que el templo está en medio de las montañas. Hay una pequeña aldea situada en el camino de acceso al templo. Básicamente es la aldea de peregrinos, ¿no? Un poco para la gente que visita el templo. ¿Será la Monsenmachi? Un poco, sí, claro, ¿no? Esa avenida con un montón de restaurantitos, tienditas y demás, pero no hay nada más. El resto es todo naturaleza. A mí me pareció, y estoy muy de acuerdo contigo, hay sitios en Japón que dices, es que no me extraña que en el siglo X ciertas cosas, sí. Construyeran aquí un monasterio, ¿no? Un templo, un lugar de... porque dices, hay una energía especial. Y mira que yo no creo tampoco en estas cosas, pero hay sitios que la naturaleza como que te habla, ¿no? Te dice algo más. Te dice, hola. Te dice, hombre, hola, bueno, a lo mejor sí. Pero mira, ya que estamos en Fukui... Pues a lo mejor sí, porque podríamos... el templo a lo mejor es excursión de mediodía más o menos. Bueno, claro, depende de cómo te encajen los horarios. Sí. También depende de si quieres madrugar o no. Bueno, claro, esa es otra. Oye, pues ya que voy básicamente a ver el templo, pues a lo mejor no hace falta aquí poner un montón de cosas en el día. Pero si sois de intentar aprovechar el día... Pues Fukui es tierra de dinosaurios. Efectivamente, y ya que habéis tenido que pasar por Fukui para llegar al templo Eiheiji, pues ¿por qué no visitar, por ejemplo, el Museo de Dinosaurios de Fukui, que está considerado uno de los 3 mayores del mundo, uno de los 3 mejores, quiero decir? Porque aquí hay una cantidad de fósiles de dinosaurios impresionante. Bueno, y hay dinosaurios que tienen nombre local y nombre japonés porque son los únicos, ¿no? Son especies, digamos, se descubrieron justo allí. Con los fósiles estos de aquí. Exactamente. Entonces, bueno, pues puede ser curioso tanto si vais con niños como si no, porque al final todo el tema de dinosaurios siempre, yo creo que a los adultos también nos llama mucho la atención, ¿no? Y el saber cómo era la Tierra antes, también un poco, qué había, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, hay un montón de preguntas ahí que creo que hasta para los adultos son interesantes. Luego, pues ya que estamos por la zona, yo estoy pensando, como estamos yendo en Shinkansen, porque tenemos un pase que nos permite ahí movernos en este Shinkansen, no tenemos que pagar, pues podríamos ir a Tsuruga también. Podíamos ir a Tsuruga, que bueno, se puede llegar también con línea de trenecito local, se tarda un poco más, pero se puede, un poco más barato. Tsuruga es una ciudad portuaria con un cierto aire europeo en la parte más cercana al puerto, que es curioso, porque hicimos un artículo, bueno, sí, tenemos un artículo en la web, pero hicimos un episodio del podcast. No, estaba hablando que tenemos un artículo en la web y un episodio del podcast sobre el Japón de delante y el Japón de detrás, ¿no? El Ura Nihon y el Omote Nihon. Y es que Tsuruga, antaño,
fue una ciudad económicamente muy importante cuando Era el mote. Japón, claro, comerciaba sobre todo desde el mar de Japón, porque Japón miraba hacia esa parte, hacia ese lado, ¿no? Porque venía el comercio de China, de la península coreana, Y hasta etcétera. el propio comercio japonés navegaban los kitamae-bunes, ¿no? Ese tipo de embarcaciones comerciales, navegaban todas por la costa del mar del Japón, bajaban de Sapporo, iban bajando. Exacto. La importancia del cinturón industrial actual del Pacífico Es muy reciente. es muy reciente porque es heredera de los barcos de Perry primero y luego evidentemente de la industrialización de Japón y el comercio ya con otras grandes potencias pues como Estados Unidos y demás. Pero es que es eso, o sea, Tsuruga, que mira hacia el mar de Japón, era un gran puerto comercial y de hecho aquí podéis ver los akarenga o estos almacenes de ladrillo rojo, pues del estilo de los que hay en Yokohama, por ejemplo, ¿no? Con esta arquitectura de aunque estos queda periodos. poquito, ¿eh? Queda Es poco verdad y se que ha queda convertido en un poco. centro comercial, Sí, ¿no? Pero está. bueno, pues es Pero peculiar. luego, claro, la historia reciente del puerto, que esto es algo, creo que Muy bastante, desconocido. muy desconocido y en cambio súper interesante. Sí, porque aquí tenéis el Museo del Puerto de la Humanidad y se le llama así Puerto de la Humanidad porque Tsuruga fue importante en dos momentos históricos relativamente recientes. Sí. Importantes. Uno, en la década de 1920, cuando Tsuruga acogió la llegada de huérfanos polacos que venían desde Siberia, ¿no? Pues cuando la Rusia de entonces, bueno, ya... Bueno, la Japón primera, y Rusia estaban ahí. sí, los primeros momentos de la Unión Soviética, ¿no? Porque claro, es de 1919 la Revolución Roja, pues llegaron aquí porque los polacos estaban pues, muy machacados. Pero es que luego también fue muy importante porque un cónsul japonés en Lituania consiguió dar visados a muchos refugiados judíos que llegaron a Tsuruga en 1940. Que esto ya es importante en sí mismo, precisamente por todo lo que pasó, ¿no? Con el Holocausto y demás, pero más si tenemos en cuenta que Japón era una potencia del eje. Lado, exactamente. Es que es eso, era un país que estaba encamado con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Y dices que hubiera un japonés, ¿no? Que encima un cargo consular, que dices, se supone que es un cargo oficial, que hiciera cosas, ¿no? Pues para salvar a gente judía de precisamente ir a los campos de concentración y morir, pues me parece brutal. Y además, brutal. fíjate, ¿no? Japón, bromeamos mucho de qué lejos, ¿no? Está Japón, pero es que es verdad. ¿No? Es verdad que está muy lejos. Entonces el museo explora el camino, ¿no? Que hicieron todos estos refugiados judíos. Hay muchos recuerdos de las familias. Ha habido, claro, lógicamente, al ser una historia más o menos reciente, es fácil, entre comillas, mantener de alguna manera y sobre todo contacto, familiares, ¿no? De esos refugiados que todavía sienten, ¿no? Esa deuda de gratitud con Japón. Claro, a mí me pareció súper interesante y solo por el museo sinceramente merece la pena visitar Tsuruga. Luego hay algunas cositas aquí y allá. Hay un santuario bonito. Hay un santuario bonito y luego la parte del puerto tiene algunos de estos faros de piedra antiguos, ¿no? Como lámparas tradicionales. Y lo bueno es que también podéis dedicarle el tiempo que queráis. Si solo queréis ver lo del Museo del Puerto de la Humanidad, pues bien, porque con el Shinkansen se tardan entre 45 minutos desde Kanazawa, así es que está al lado. A mí la verdad es que sinceramente, solo por el museo ya merece la pena. Al menos en mi opinión. Luego hay otra excursión que se nos ha caído en varias ocasiones, Luis, que sé que tú te mueres ya de ganas. Yo tengo ganas, aunque sea pequeñita y esto, pero estoy hablando de Takaoka. Takaoka es un destino poco visitado, es verdad, ¿no? General. Tiene estación de tren bala, aunque la estación de tren bala es Shin Takaoka, pero tiene un trenecito local que no está incluido, que no es de JR, que sí que llega hasta Takaoka, ¿no? Lo que es el la ciudad, centro. digamos. Sí, por así. ¿Y por qué se conoce esta ciudad? Pues porque tiene un templo llamado Daibutsuji y un gran Buda, que está hecho de bronce con técnicas locales y se le considera uno de los 3 grandes budas más importantes de Japón, junto con el de Nara y el de Kamakura. Sí, que eso es lo curioso, porque hay mucha gente que el de Nara y el de Kamakura los conocemos todos. Todos. Yo creo que más o menos cualquier turista, tú le dices un gran Buda y al menos uno de los dos, si no los dos, el de Nara y el de Kamakura, lo conocemos. Pero en cambio, hablas del de Takaoka y como que la gente en principio
no lo conoce, ¿no? No, y además uno de los creadores de Doraemon es de Takaoka, entonces a veces hay estatuas, tranvías decorados y cosas de Doraemon. Bueno, o sea que también puede ser una excursión cortita desde Sí. Kanazawa, por ejemplo, si vais, pues no sé, queréis algo relajado, ver algún Totalmente. sitio menos turístico. Pero es que además hay otro templo de la escuela Sotosen, el Suiryuji, que está por la zona de Takaoka, que también es muy interesante de ver. Bueno, y también había un barrio de pescadores, También, ¿no? Así también. con un ambiente bastante bonito. No, por eso te digo Amaharashi, que creo es se llama. es una excursión que yo creo que es más interesante de lo que parece. Que si solo Está en la tienes... lista, Luis, está en la lista. Pues no lo sé, Sigue en habrá la que ver. lista. Siempre está, desde que se Siempre nos ha está en la caído. lista. Pero es eso, ¿no? A veces, si no tienes mucho tiempo, dices, pues voy y veo solamente el Gran Buda. Si tienes un poco más, pues a lo mejor puedes explorar algunas otras cositas. Bueno, pues exploremos más cositas. Y hay otro lugar que también se nos ha caído de la lista en varias ocasiones, que es, bueno, claro, también porque nosotros hemos ido muchas veces a Shirakawa-go porque nos ha encajado al final mejor por itinerario, pero está Gokayama. Gokayama, porque es otra aldea de casas Gasho Sukuri y también es patrimonio de la humanidad, además. Ya. Exactamente, de hecho van juntas, ¿no? Al final, dentro de lo que Totalmente. sería la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, Sí, es Shirakawa-go y Gokayama, Sí, como lo que las pasa- aldeas Claro, históricas en o el caso de tradicionales. Gokayama, lo que hay sobre todo dos aldeas, que es Ainokura y Suganuma, ¿no? Que a veces tú buscas Gokayama como una entidad única, como en el caso de Shirakawa-go, ¿no? Sí. Y son dos aldeas. Que lo bonito es que si alguno pues sí que es de los que piensa, es que hay mucha gente en Shirakawa-go o que ya ha estado y quiere algo parecido, Pero diferente. con un entorno quizás una pizquita más aislado, sin tanto turismo y demás, pues podéis ir a alguna de estas dos aldeas, Ainokura o Suganuma, que se llega en autobús directo desde Kanazawa. Pero aunque creo que solo en los meses cálidos, ¿no? sí, creo que de abril a noviembre. Y bueno, pues es muy Bueno, fácil de eso llegar. ya te indica un poco Lo aislado, remoto que es, sí. exactamente, porque claro, al final a Shirakawa-go es fácil llegar porque hay una muy buena carretera, que aunque haya nevadas, porque en esta zona hay nevadas muy fuertes, hay nevadas, es una carretera que se limpia con más o menos facilidad y se puede acceder al pueblo también de una manera fácil, ¿no? El pueblo en sí, estas dos aldeas mantienen un poco ese ambiente de antaño, pero lógicamente a Shirakawa-go es más fácil de llegar que a la zona de Gokayama, ¿no? Así que bueno, Totalmente. ahí está en nuestra lista, yo no digo nada, pero está ahí en la lista. Otro sitio que también se ha puesto de moda en los últimos tiempos desde Kanazawa, o bueno, por la zona, es el templo Seidaiji, que a lo mejor por el nombre no os dice mucho, pero si os hablo del Echizen Daibutsu, ¿no? Un gran Buda de Echizen, esto igual ya empieza a sonaros más, porque es un gran Buda de 17 metros de alto que se encuentra en un templo, eso sí, bastante moderno, y es muy bonito porque además está rodeado a la estatua del gran Buda de 1280 estatuas doradas que cubren las paredes del gran salón. Lo curioso es que es un templo, eso, de construcción muy reciente. Este se ha viralizado en redes sociales, ¿verdad? Es el que se ha Daibutsu, es el que se ha viralizado en redes viralizado. sociales, sí. Exacto, que alguna gente ha volado drones para mostrarlo desde el aire, porque así ves un poco. Está encajado en la grandiosidad. naturaleza el templo y es bonito, es verdad. Aquí, bueno, tardamos un poquito más en llegar desde Kanazawa, ¿vale? Se tarda al final casi a lo mejor 2 horas, ¿no? Sí, 1 hora 45 y demás, pero el punto de acceso, uno de ellos, por ejemplo, es la estación de Katsuyama, que lo bueno es que, por ejemplo, la estación de Katsuyama es también el punto de acceso para ver el Museo de los Dinosaurios. Con lo en cual lo Fukui. podríamos combinar. Exacto, si ya habéis estado en el Eiheiji o decís, pues lo que tú decías antes, Laura, pues no quiero madrugar tanto, pues a lo mejor podéis ver el Echizen Daibutsu y el Museo de Dinosaurios en otro día. Bueno, ahí es cuestión de, al final lo que os decimos siempre, mirar el mapa. Nosotros os animamos, por ejemplo, a mirar nuestro mapa de qué ver en Japón, que tenemos en Google Maps, donde tenemos todos los puntitos destacados, y así os hacéis una idea, ¿no? De cosas que podéis combinar porque están más o menos cerca. Luego, otra excursión que podemos hacer desde Kanazawa sería, bueno, pues toda la zona de la ruta alpina a Tateyama-Kurobe. Sí, a lo mejor no la ruta entera, ¿no? Pero una parte, porque claro, es una ruta maravillosa que es ideal si eres fan de los transportes como nosotros, porque se usan 7 medios de transportes diferentes si la hacéis. Esto sí que es la entera. ruta de los Buah, transportes esto es y una no locura. la de Hakone. Pero requiere, claro, bastante planificación. Lo más interesante de aquí, bueno, todo es interesante realmente, ¿no? Pero un sitio que es famoso es
Murodo, que es una zona en la que entre abril y junio hay muros de nieve de hasta 20 metros de altura que flanquean la carretera, ¿no? Que es donde se ven las fotos, que la Sí. gente se baja de los autocares y Sí. camina al lado de los muros estos. Y realmente se tarda desde Kanazawa alrededor de 1 hora y media, ¿no? Hasta la estación de Tateyama, y desde allí comienzas un Hacer poco la la excursión. ruta, digamos. Evidentemente, si quieres hacer la ruta entera, vais a tardar bastante porque luego hay algunos puntos entre medias que pueden ser interesantes de visitar. Entonces, por ejemplo, si estáis en Kanazawa, podéis empezar a hacer la ruta pues por la mañana, la hacéis entera y acabáis pues por Nagano, Matsumoto o por ahí. O al revés, empezáis en Matsumoto, Nagano, ¿no? Empezáis la ruta por el otro lado y acabáis en Kanazawa. Pero si solo queréis hacer una parte, podéis llegar hasta Murodo, si estáis sobre todo, pues eso, entre Claro, Murodo abril y quizá junio. entre abril y junio, que es cuando están esas Esos paredes, muros. esos muros de nieve, pues es lo más interesante, ¿no? Quizá en otros momentos del año otras zonas son más interesantes. Hay otras zonas que son más interesantes, como la zona de Shinjotaka, por ejemplo. Bueno, yo y no demás. digo nada, pero a lo mejor os podemos dar ideas en un futuro, ¿no? Igual os podemos dar ideas, veremos, cosas, ¿no? porque también esto de esta ruta se ha caído en varias ocasiones precisamente porque hacerla entera requiere mucha planificación y prácticamente a veces puedes llegar a perder el día entero, ¿no? Para ver 3 cosas, ¿no? Sí, Pues que claro, sí, al final hay que valorar, ¿no? hay que valorar, hay pero bueno, momentos veremos. que te interesa hacer ciertas cosas y en otros momentos otras. Bueno, toda esta zona también aquí hay mucho onsen, muchos pueblos onsen también, con lo cual, pues también podríamos hacer. Lógicamente nosotros a los pueblos onsen siempre os recomendamos pasar una noche, ¿vale? Para al menos, ya lo sabéis, disfrutar un poco de esa experiencia total que es alojarse en un ryokan, tener la cena tradicional, ir con el yukata, Exacto. dormir en el suelo, el onsen, a todo el paquete completo. Exacto, pero como a veces los itinerarios pues son lo que son y tienen los días que tienen y os apetece... O el presupuesto. O el presupuesto, porque a veces un ryokan con Hombre, onsen, pues claro. claro, entre que tienes el desayuno y la cena incluidos y demás, se Exacto, te sube va un poquito subiendo, de sí. precio. Entonces hay bastantes lugares alrededor de Kanazawa que tienen zonas con onsen donde hay o bien baños públicos que están abiertos a todo el mundo, o tienes onsen en ciertos ryokans o en ciertos sitios que están abiertos a no huéspedes. Entonces, para hacer una excursión Exacto. de día puede ser interesante porque tienes la experiencia de las aguas termales, el propio pueblo onsen luego es interesante de visitar y te has hecho una excursión de día pues súper chula. Por ejemplo, toda la zona de Kaga Onsen. Eso. Ya sabéis, Kaga Onsen al final se compone de 4 pueblitos: Yamashiro, Yamanaka, Katayamazu y Awazu, ¿vale? Creo que los 4 tienen cositas interesantes que ver. Si es en excursión de día, si vais en transporte público, pues probablemente podéis ver 2, ¿no? A lo Sí, mejor quizás un par de ellos. un par Además, de lo ellos. bueno es que Kaga Onsen tiene estación del Hokuriku Shinkansen. Tienes- Entonces, ahora mismo desde sí, Kanazawa son 25 Es que es minutos. nada. Que dices, vale, a lo mejor luego el transporte público puede costar más o menos y Sí, demás, pero pero lo es que puedes si te combinar bien. te plantas en 25 minutos Sí. en el punto de entrada a Kaga Onsen, Sí. es que claro que puedes hacer una excursión de día Sí, sin sí, ningún sí, tipo de problemas. Además es eso, todos los son pueblitos, pues de eso, o excursión relajadita, ver algún templo, algún santuario, un onsen de pies, te vas al onsen público. Unos parques chulos, por ejemplo, con Exacto. cerezos, el de Katayamasu Katayamasu con Onsen. los Alpes al fondo. Con los Alpes al fondo en el lago y el Sí. parque este con los cerezos, que solo había una pareja sentada y ya está. ¿Y nosotros? Ya ves. Madre mía, que dices, la masificación de Japón. Y era, ¿eh? era el sitio perfecto, total. Entonces, Kaga Onsen puede ser muy buena opción. Luego, quizá también Awara Onsen. Awara Onsen al final es el pueblo balneario más famoso ya de la prefectura de Fukui. Estamos en la prefectura de al lado. También tiene estación de Shinkansen. Son 30 minutos en tren bala, o Sí sea, que es verdad la que estación siguiente a la- Kaga Onsen. La zona onsen está un poquito más lejos de lo que sería la estación de autobús, y también es verdad que la zona onsen tiene menos que ver, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues puedes ir ahí, disfrutar. Tiene un complejo de aguas termales bastante chulo. Luego también tiene
un onsen de pies enorme, un complejo ahí de onsen de pies enorme, un callejoncito con restaurantes. Entonces, bueno, pues también puede ser una Claro, excursión pero relajada. desde Aguara, por ejemplo, pues si no queréis onsen, pues también tenéis los acantilados de Tojimbo Tojimbo. o el castillo de Maruoka, uno Total. de los 12 originales, aunque siempre decimos que es un poco Con original, trampa, con un trampas, poco, ¿no? con trampa. Pero bueno, esto lo tenéis en el episodio de los castillos originales o en el artículo de la web del propio castillo de Maruoka o de castillos originales explicamos por qué decimos que es un poco castillo con trampa. Pero es eso, que se pueden ver algunas cosas, ya que como tú dices, quizás Aguara Onsen no tiene tantísimo más, No aunque es tiene tan- una zona de onsen de pies súper chula, en el centro del pueblo onsen, Es claro. lo que he dicho, y el complejo El de, complejo ese de aguas termales en es general es impresionante. enorme también. Pero bueno, lo que es podéis el combinar. pueblo no es un Sí, pueblo no es tan turístico. onsen de estos que dices, es bonito pasear, ¿no? Como por ejemplo sí, los pueblos de Kaga verdad Onsen, que Kaga Onsen son más bonitos, bonitos. ¿no? Otro destino de aguas termales podría ser, por ejemplo, Karuizawa. Que mucha gente no se lo plantea, pero es que Karuizawa desde Kanazawa está a 1 hora 50. Con lo cual es En factible tren bala, o también. sea, es Absolutamente factible. súper fácil. Bueno, Karuizawa es uno de estos refugios de verano preferidos de los tokiotas y especialmente de la gente, vamos a decir, un poquito bien, ¿no? El otro día leí a alguien de tendencia anglosajona, me refiero, ¿no? De tendencia cultural anglosajona, que decía que Karuizawa es un poco como los Hamptons en Estados Unidos, porque hoy en día, por ejemplo, Es un poco pijín, hay sí. mansiones de japoneses Sí. de $1,000,000 equivalente, ¿no? 1,500,000, $2,000,000 equivalente, me refiero, que son pedazo de Hay mansiones algunas- impresionantes. Sí, hay casas alpinas con diseño moderno japonés que a mí me aparecen de vez en cuando en Instagram, no me preguntéis por qué, pero aparecen, que son una pasada. Son una pasada. una pasada. Tiene una iglesia maravillosa, la iglesia esa De piedra. de piedra, fantástica. Hay un montón de así de callejuelas, especialmente en lo que sería la parte más antigua, el casco histórico de Karuizawa, con muchos edificios de estilo europeo. No sé, es una mezcla como alpino y europeo de comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, pues también merece la pena pues explorarla, ¿por qué no? Puede ser una buena excursión. Y finalmente, quizá otro pueblo onsen, otro lugar donde disfrutar de las aguas termales sería Wakura Onsen. Efectivamente, ya en la península de Noto, junto a la bahía de Nanao, que además aquí, también si os gusta la pastelería, hay un museo de arte de confitería creado dices? por un famoso pastelero y maestro chocolatero que ha ganado varios años el concurso de esculturas de chocolate del Salón de Chocolate de París. Salón de Sí, chocolate. entonces claro, dices, vas a un sitio de onsen y luego te pones hasta arriba de chocolates y pasteles hechos pues por un señor que lo hace muy bien. Antes del terremoto que hubo en toda la zona de la península de Noto a principios de 2024, 24. había un tren turístico de JR Sí. que iba hasta la península de Noto. Ahora este tren no circula, solo circula como en recorridos charter, ¿no? Cuando lo alquilan grupos, pero sigue habiendo trenes normales de línea. La estación es Wakura Onsen, desde Kanazawa se tarda 1 horita. Creo que hay algunos ryokan que todavía están cerrados, porque también, claro, les ha bajado muchísimo el turismo, entonces Ahí está, ese es el principal lo están problema. pasando un poco Claro. mal. Pero vemos que muchos de ellos están recuperados ya, se puede ir, es una zona maravillosa, mucho más tranquila que otros pueblos Y fíjate, onsen más famosos. Se tarda, has dicho, 1 hora, ¿no? Más o menos. 1 hora. Es que está al lado. Es que es eso, es una excursión, vamos, absolutamente normal, que no tienes que hacer grandes cosas, ¿no? También estoy pensando, lo has mencionado cuando estábamos hablando de Awara Onsen. Sí. Has dicho, oye, desde Awara Onsen también puedes hacer algunas excursioncitas, porque es verdad que en la zona, toda la zona cercana, entre comillas, a Kanazawa, hay muchos lugares que a lo mejor no es excursión de día, No. no te lleva todo el día a ver ese sitio. Pero si la mezclas con otra, pues al final haces un día por ahí fuera, pues bastante interesante. Claro, has mencionado tú los acantilados de Tojimbo, Sí. que a mí me fliparon, la verdad, me gustó Que muchísimo. mira que me costó, porque yo llevaba tiempo insistiendo en ponerlos en la ruta y tú, bueno, es que me la puedo... Bueno. La verdad es que es un sitio súper bonito. Es muy turístico para los japoneses, pero vamos, Muy nosotros- poco turístico para los occidentales. Y al final había gente, pero tampoco. No, era una estaba locura. bien, ¿no?
Entonces, se puede combinar, tú lo has dicho bien, con el castillo de Maruoka. Nosotros, de hecho, así lo hicimos, en nuestro caso, desde Awara Onsen, pero se puede hacer desde Kanazawa sin ningún tipo de problema. O sea, y podéis hacer, pues justo, Tojimbo y el castillo de Maruoka, que como decíamos es supuestamente uno de esos 12 originales con trampa. Y luego, como tienes que pasar por Awara Onsen, ¿no? Para ir hacia la estación de Shinkansen de Awara Onsen, pues te das una vueltita, metes los pies en el complejo de aguas termales y ya está. Luego, alguna cosita más así que haya por ahí como desperdigada que podamos Pues tienes, visitar. por ejemplo, el templo Natadera, una maravilla oculta excavada en la roca con edificios construidos sobre acantilados y cuevas naturales que se supone que representan el vientre materno. Wow. Entonces, bueno, este sitio sobre todo es bonito cuando llega el otoño y el momillí, los arces cambian de color, etcétera. He visto fotos de este pero sitio. Es muy bonito en todo momento porque aquí tenéis que tomar el tren bala hasta Kaga Onsen, que como hemos dicho son 25 minutos, y luego un autobús local. Pero en total son 50 minutos de excursión, o sea, no es nada. Nada, ¿no? Sí, se puede hacer. Y luego también tendríamos Tsurugi, por ejemplo, ¿no? Tsurugi tiene un santuario muy conocido, el Shirayama Hime, con árboles milenarios, ¿no? Básicamente es un poquito como la puerta de entrada al monte Hakusan, que es una de las 3 montañas más sagradas de Japón. Está, pues es un extremo de los Alpes realmente. Hay algunas bodeguitas de sake, ¿no? Hay también un parque con cerezos, en fin, que a lo mejor no es una ciudad que digas, ¡buah!, tiene muchísimo que ver, pero para una mini excursión relajadita de una mañana. Porque además hay algunos servicios de Shinkansen, tiene estación de tren bala, son 36 minutos desde Kanazawa. Es que no es nada tampoco. Nada. Hay que planteárselo esto, Luis. Y luego, pues a 20 minutos de Kanazawa tenéis Uchinada, que es una de las pocas zonas de playa. Es algo, ¿no? Sí, no es nada, pero Uchinada es una de las pocas zonas de playa. De hecho, los habitantes de Kanazawa, no sé cuál es el gentilicio, kanasawense. Los kanasawenses, sí. Cuando quieren ir a playa, van a Uchinada. De hecho, tenemos un lector y sobre todo oyente del podcast que vive por la zona, ¿no? Y que siempre nos habla, van a venir a Uchinada y tal. Y al final es que nunca nos encaja, pero es una zona con enormes dunas de arena, una playa muy larga, perfecta para un paseo relajado. Y en mayo se celebra un gran festival de cometas en toda esta zona y tiene un puente desde el que tienes bonitas vistas del mar del Japón y de atardeceres, ¿no? De hecho se llama Sunset Bridge y el parque que hay al lado, ¿no? Es el Sunset Park. Entonces, además imaginaos. hay una Michinoeki también por ahí. Sí, para y son unos 20 minutos desde Kanazawa. Es nada tampoco. Que bueno, no sé yo, habría que modificar a lo mejor parte del itinerario, Laura, porque hay un montón de cosas de estas que no están en la lista. No des más ideas, que además si no la gente sabe dónde vamos a ir. Sí, pero claro, saben que vamos a pasar por Kanazawa, pero estoy empezando a pensar que a lo mejor nos hemos quedado cortos, que nos hemos quedado cortos. Es que siempre. Bueno, de hecho, por ahí también está Inami. Inami, efectivamente. Inami al final es un pequeño distrito de una ciudad que se llama Nanto, que es especialmente conocida por la artesanía, las tallas de madera. De hecho, hay más de 200 talleres de artesanos en Inami. Ahí está. El arte, ¿no? El origen de este arte se encuentra en un templo local, el templo Zuisenji. Cuando hay zetas y eses juntas, yo me muero, ¿eh? Sí, es complicado. Que por desgracia, fue destruido en un incendio en el siglo XVIII, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, ahí se reconstruyó, llegaron, ¿no?, enviados desde Kioto, porque al final había mucho movimiento de artesanos desde Kioto a toda la región de Kaga, ¿no? Todos los alrededores de Kanazawa. Hubo mucha influencia de unos y de otros, ¿no? Y claro, esto fue lo que despertó un poco, lo que inició todo este movimiento de artesanía en madera. Sí. Y de hecho hoy el templo es una obra maestra de la madera tallada. Entonces se tarda, aquí tenéis que tomar un autobús desde la estación de autobuses de Kanazawa, que está pegada a la estación del tren bala de Kanazawa. Se tarda 1 hora y cuarto más o menos en llegar. Es un poquito más, cuando tienes que tomar un autobús, depende de si es un autobús un poquito más largo. Local, porque hay muchas veces, a nosotros nos ha pasado en el último viaje que hicimos en febrero, tomas autobuses que son autobuses locales. Exacto. Porque tienen y que una parada paran cada 3 millones de veces. Exacto. Se hace un poco más largo, aunque sea 1 hora, se hace más largo que 2 horas de tren. Sí, absolutamente. Luego, podríamos seguir, porque hay además otros lugares que quizás están un poco más alejados, lo que decíamos al inicio, pero a lo mejor os compensa. A lo mejor dices, oye, mira, es un poquito más lejos, pero me apetece, ¿no? Me apetece. Por ejemplo,
Wajima. Por ejemplo. Wajima y sus lacados. Wajima, que fue muy, muy, muy afectada por el terremoto de enero de 2024. Pero bueno, poco a poco se va recuperando y poco a poco van pidiendo un poco también a los turistas que vuelvan, porque es la única manera de que se termine de recuperar Total. también la economía local. Es Muy una de las importante. grandes capitales de los lacados japoneses. Muchos talleros se vienen muy, muy, muy afectados justamente. Entonces, bueno, está un poco lejos, porque se Sí, tardan en casi 3 autobús horas. son ¿no? casi 3 horas. Si tenéis un coche de alquiler, evidentemente, mucho menos, y os lo podéis plantear con más facilidad. Luego tendríais Nagano, que lo ponemos como otras excursiones, porque realmente en tren balas se tardan 65 minutos nada más, que no es nada, o sea, es poquito más de una hora. Lo que pasa es que la ciudad es grande, pero, por ejemplo, si solo queréis ir a ver el templo Senkoji, ¿no? Que es Sí. una verdadera maravilla y os apetece, pues ¿por qué no? Pues lo veis en el día perfectamente, o incluso si madrugáis un poco, es que es excursión de mediodía a ver el Senkoji. Sí, o puedes intentar combinar el Senkoji con, ¿cómo se llaman los santuarios en la Los ladera? Togakushi. Exacto, la zona de Togakushi, por ejemplo. O si no, pues os vais a ver Matsumoto y su castillo, que también está muy cerquita de Nagano, ¿no? Y desde Kanazawa, si solo queréis ver Matsumoto, son unas 2 horas y media. Ya es un poquito más de lo largo. que consideramos, Sí. pero se puede hacer. Bueno, también, si no, los macacos de Jigokudani, que eso también desde Nagano se puede ver bien. Entonces puedes combinar un Senkoji, un poquito la ciudad de Sí, Nagano, una con pizquita de los macacos. ir a ver y- los macacos de Jigokudani, que bueno, encima cerca está Shibu Onsen, otro pueblo onsen, ¿no? Un balneario así muy chiquitito, como muy coqueto. También estaría Takayama, hemos mencionado antes Shirakawa-go. Hay mucha gente que lo que hace es Kanazawa, toma el autobús, paran en Shirakawa-go, visitan Hacen mediodía en Shirakawa-go, Shirakawa-go. y luego siguen, toman el autobús otra vez y se van hasta Takayama, donde pasan la noche, ¿no? Claro. Normalmente. Takayama para mí es un sitio donde al menos pasar una Sí, noche, porque tiene sí. varias cosas interesantes y también conviene tomárselo un poco Con más calma, ¿no? A con un veces. poquito de calma. Pero si no tenéis mucho tiempo y dices, es que mira, Japonismo me ha hablado del Wagyu de Hida, ¿no? Que está muy rico, y además pues quiero ver, por ejemplo, el casco histórico con sus calles llenas de edificios del periodo Edo, hacer alguna degustación de sakes en este casco histórico, etcétera, pues puede ser una excursión de día. Luego también habría en esa zona un sitio súper interesante, Obama. Obama se nos ha caído también en Se nos varias ha caído, ocasiones, sí. porque está, tú lo miras en el mapa y dices, pues podríamos llegar desde aquí, desde allá, allá. Y en cambio, la combinación de transporte público es bastante pobre. Y Es bastante dificulta pobre. que llegues, Pero ¿eh? claro, también es un sitio histórico importante porque suministraba sal y pescado, sobre todo caballa. De hecho, por aquí pasaba la ruta de la caballa, se llamaba así, ¿no? La Sabakaido, a la corte imperial de Kioto. Y tiene un barrio histórico con casas de madera de estilo tradicional, varios templos de importancia artística, artesanía de lacado también importante, Sí. etcétera. Hay acantilados, hay cuevas con formaciones rocosas y demás. Se tarda alrededor de 2 horas y cuarto, ¿no? Una combinación de tren bala y tren local desde Exacto. Kanazawa. O sea, que si encajáis bien los horarios, se puede hacer como excursión de día si queréis al menos tener pues una pincelada. Pero a veces cuesta un poco encajar horarios. A veces cuesta encajar horarios, Porque sí. nos hemos batallado con Obama como destino en varias ocasiones y se ha ido cayendo. Vamos a ver si se cae o no se cae. en el Totalmente. próximo Y luego, viaje. pues bueno, tenéis Kioto y Osaka. Bueno, que, también, claro. Claro, Kioto y Osaka muchas veces no te lo planteas porque dices que son ciudades muy grandes y tienen mucho que ver, evidentemente. Pero es que desde Kanazawa, con el tren bala hasta Suruga y luego con el Sandabado, el Thunderbird, ¿no? Este Limited Express, no se tarda mucho tiempo. Entonces, No, y si queréis hacer una excursión de, oye, quiero ir a ver a Kioto, quiero hacer esta excursión, ¿no? Exacto. Esta visita, ya está. Quiero ver el templo del Tofukuji, por ejemplo, y quiero ver tal, pues te lo haces y luego vuelves a Kanazawa a dormir. Pero bueno, Luis, ya, que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Madre mía, Laura, que nos enrollamos aquí cosa mala y Ya no ves. paramos. Bueno, es que lo hemos dicho, Kanazawa es muy buena base de operaciones porque hay un montón de sitios súper chulos en la zona de influencia, ¿no? De Exacto. Kanazawa y su transporte Pero bueno, ¿qué público. podemos contar en este Japonismo Mini? Bueno, tú me contaste ayer sobre un nuevo autobusito que va sin conductor. Sí, en la zona de Tokio, de la estación de Tokio, hay una ruta circular que van a poner en pruebas ahora en este verano, pero va a durar de momento en pruebas
pues creo que mes y medio o algo así. Va a hacer una ruta por la zona de la estación de Tokio por el lado Marunouchi. Va a llegar hasta Yurakucho y luego va a seguir una ruta circular, pues Como por frente del enfrente del Palacio Imperial, Imperial. ¿no? Entonces va a tener paradas en un montón de edificios históricos que hay por ahí, ¿no? Pues el antiguo edificio de Mitsubishi, que ahora es un museo, Sí. un montón de sitios históricos. Lo que me hace gracia es que es un autobusito que, claro, mientras esté en pruebas, va a ser totalmente gratis, porque supongo que lo que quieren hacer en Tokio es probar tecnologías y demás, precisamente por la carencia que tienen de empleados, porque claro, no hay Especialmente de este gente. tipo de cosas, ¿no? Falta muchísimo conductor en general, Muchísimo. tanto de autobús como de tren, de tranvía, ¿no? Y luego también mucho repartidor, que al final es muy va Eso, relacionado porque también exacto. necesitas. Porque ¿no? claro, es que este autobusito es un autobusito sin conductor. A mí esto me da un poco de yuyu. O sea, va a haber un conductor dentro, evidentemente, porque va a ser un proyecto en pruebas, pues para asegurar que no pase nada, pero el autobús se va a conducir solo. Y lo curioso, ¿no? Decíamos que va a ser gratis, pero solo tiene 16 plazas. Yo quiero probarlo. Claro, y dicen que si están cubiertas las 16 plazas, pues que no podrás subir, ¿no? Entonces dice, bueno, pues O sea, que nadie puede estar de pie. no se va a si estar de pie. Bueno, vamos a ver Entonces, si lo podemos probar, ¿no? Sería bueno, supongo divertido. que es parecido a lo que ya se ha estado haciendo las pruebas en la línea Hokuriku Shinkansen, precisamente, ¿no? Que hablamos de Kanazawa, de hacer trayectos sin conductor, porque Claro. precisamente también Claro. conseguir gente que haga todo el entrenamiento y todo ese tiempo que se requiere para poder manejar los trenes bala es complicado y con cada vez menos trabajadores que hay, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues quieren que los trenes bala se conduzcan solos, pues también los propios autobuses urbanos, pues si puedes encontrar algunos que se conduzcan solos, pues mejor que mejor. Y también podríamos comentar que el 1 de junio sale finalmente nuestro quinto libro, Luis. Oh, qué interesante, qué ganas. Qué interesante, dice. Bueno, ya sabéis, Bueno, es que Japonismo hace buenos libros. la gente de Mola Viajar van a regalar 15.000 guías de Japón escritas por japonismo. Entonces, bueno, si os interesa, nos podéis mandar un mensajito y os pasamos el enlace para que os apuntéis a la lista de distribución para ser los primeros en enteraros, porque son 15.000 guías gratuitas. Después ya, lógicamente, habrá que pagar si queréis comprar la guía como... Que bueno, que no está mal si la compráis, ya pondremos el enlace de compra de todas maneras, porque bueno, todo ayuda, ¿no? Al final. Todo Pero ayuda. sí, ha sido ahí un proceso de creación, bueno, bastante diferente, porque, pues lógicamente, hemos escrito 4 libros con Anaya, aunque ha habido cambios y reestructuraciones del equipo editorial. Pero bueno, teníamos una manera de trabajar y esto ha sido completamente distinto. Pero bueno, ya con ganas de con verlo. ganas de verlo y de tenerlo en nuestras manos. Así que bueno, ya os lo enseñaremos. Y vamos con comentarios, ¿te parece? Vamos con comentarios, porque últimamente no sé qué pasa con los episodios que estamos haciendo, que están generando mucho comentario. Eso está guay. Mira, en el tipos de alojamiento, la chica imperfecta decía, después de una década en hostelería, creo que si bien es cierto que faltan trabajadores y que siempre se busca abaratar costes, también se está cada vez más concienciado con el medio ambiente y la sostenibilidad. Dice, me he reído mucho con los eufemismos de este episodio, hablando de los hoteles cápsula, los love hotels y el shukubo. A ver, yo aquí ya lo dijimos cuando hablamos de tipos de alojamientos, ¿no? La sostenibilidad está muy bien, pero a veces es la excusa para abaratar recortar, costes sí. sin trasladárselos al cliente. Porque si a mí no me quiere limpiar la habitación en 3 días cuando estoy en un hotel y se supone que es parte del servicio que toda la vida se había llevado, me lo puedes vender como quieras, pero si me quitas servicios, ponme el precio más barato. Sí, porque o sea, no me lo pongas más además, caro o incluso más caro porque es que hay inflación, pero si me estás quitando servicios. Y a mucha gente le puede venir muy bien. A veces tú dices, bueno, yo soy la primera que siempre he dicho, es que a mí no me hace falta que me cambies las sábanas cada día. Claro, si me das esa absurdez. opción, pero me sale más barato, pues algunos en Japón como mucho, ¿no? Te ponen el papelito y te dicen, si aceptas que no te hagamos la habitación en Te 2 damos días, un café o algo. te damos un café y es como, pero tío, que te estás ahorrando mano de obra, que te estás ahorrando además es un un montón de cosas. Es un debate complicado. Pero bueno. A mí me parece un poco greenwashing. No, a mí también. Pero bueno, en el último episodio de Puestos de Festivales hemos tenido ahí muchos comentarios. Patricia, por ejemplo, me decía, me subo completamente al carro de un episodio sobre la Yakuza. Claro, porque los que no lo habéis escuchado mencionábamos si deberíamos hacer un episodio de esto o no. Exacto. Dice, en Occidente se les ha representado de tantas maneras que una ya no sabe qué creerse. Probablemente de la misa a la media y de la media a la
la mitad, ¿no? Pues posiblemente. Bueno, o de la podemos... mitad de los dedos, a lo mejor. Eso sí. Algo estamos maquinando, algo estamos maquinando. Luego también tenemos a Ale92 que decía, los fuegos artificiales de Atami probamos en un puesto el calamar asado y pareció una suela de zapato. Dice, aunque sea mala, me flipa la comida de feria de cualquier lugar. Será por el ambiente, pero ese calamar casi acaba conmigo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay esa cosita también comunal. Sí, ¿no? pero de depende de estar... cómo, porque te enseñé yo una foto precisamente hace poco, al hilo de que habíamos hecho este episodio, de una feria medieval que había en no sé qué ciudad de España, que era lo que yo comentaba en este episodio, y había un puesto que vendían gofres. Dices, feria medieval, gofres. Es que se nos va la pinza. O cosas así, claro, ¿no? se nos va la pinza totalmente. Luego Gema Chamorro decía, no he estado en ningún festival, pero estuvimos en Navidad en Japón, donde también hay un montón de puestos de comidas en los templos, totalmente. Y estoy con Luis, que se repiten mucho y no son de gran calidad, pero es genial el ambiente y ver a los japoneses comiendo en la calle. Dice, la decoración de los banana choco es lo que más nos sorprendió. Y la galleta bizcocho y magawayaki, buenísimas. Esas me gustan mucho a mí. Es que es un bizcochito que cuando está bien El hecho... magawayaki está muy rico. Sí. Y sobre todo porque hay ciertas cosas que a veces es difícil hacerlo mal, ¿no? Me refiero, si tú tienes la masa pues para hacer un dorayaki o para hacer un taiyaki o estos imagawayaki, pues bueno, luego, por ejemplo, la calidad del relleno pues puede marcar un poco la diferencia, ¿no? Y la mano que tú tengas en cuánto tiempo pasa ese tipo de masa en las planchas, ¿no? Sí. Exacto, pero me refiero que dentro de lo que cabe es relativamente fácil que quede rico. Sí. Luego BMMXI dice, durante mi primer viaje a Japón justo pillé el Kanamara Matsuri al llegar. Interesante primera toma. Hombre, este es un festival bastante distinto. De fertilidad, sí. Festival de fertilidad, con todas esas imágenes fálicas justamente en procesión por la ciudad, ¿no? Él decía, interesante primera toma de contacto con el país. Los puestos de choco banana eran todo un espectáculo en sí mismos. A toda la gente le encantan, le parecen los puestos de choco banana un espectáculo. Y luego Axel decía, este febrero fui al Yuki Matsuri de Sapporo, dice, pero no probé nada de comida. Axel, por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado, y dice, Axel? siento que así no ha contado y necesito volver. Hombre, totalmente de acuerdo. Por supuesto que no ha contado. Y nos hablaba porque preguntábamos y casi ninguno nos habéis contestado, menos Axel. Dice, sobre los puestos callejeros, en México abundan los puestos con comida muchas veces de dudosa preparación y calidad, pero de precio conveniente. Dice, por eso son opción ideal para trabajadores y oficinistas que quieren comer algo rico, rápido y barato. Dice, cuando vengan a México, anímense a comer unos tacos callejeros. ¡Ay, son los mejores. Yo sí que he probado un poco de estas cosas. Bueno, no empieces, que Luis siempre está diciendo, yo sí que he ido. Claro, él fue por trabajo cuando estaba en Google, pero yo me muero de ganas. Además, tengo familia lo que disfruté mexicana, en México, madre con mía. lo cual me gustaría mucho ir a ver a esa parte de mi familia. Me encantan los tacos, quiero comer tacos callejeros, quiero disfrutar. Todo el día, sí. Sí, quiero disfrutar. Además, mira, me muero de ganas, Axel. Ya diremos algo en algún momento, Rita también decía, no sé qué tontunadas eran, pero qué risas me eché hoy en el coche con el podcast. Dice, cuando estaban hablando del takoyaki, estaba yo pensando, siempre me quemo con eso. Y justo dijo Laura lo de que lo pincho y me quemo, ¿no? Que es verdad. Pues es que siempre pasa. O sea, no puedes no quemarte con un takoyaki. Si alguno habéis comido takoyakis y no os habéis quemado, no estáis haciendo algo mal. Exacto. Y luego también Olga nos decía a medios escuchar el podcast y cada vez que decís yatai, yo escucho yokai y ponían mayúsculas. ¿Pero qué me pasa? La gente, los japonistas están muy malamente de lo suyo, ¿eh? Luego, en el episodio de Grupos Sanguíneos, Vane nos decía, madre mía, me voy a hacer creyente, soy del grupo A y he acertado de lleno con mi personalidad. Mira, pues oyes, al menos alguien tenemos ahí. Luego, Ale92 nos dejó otro comentario también en el episodio de los monorraíles. Dice, puedo entender a Luis con los trenes, yo hago lo mismo, pero con los aeropuertos y los aviones. ¡Ay, qué bueno! Dice, hemos visitado todos los aeropuertos que quedaban cerca de nuestros destinos, en concreto el de Komatsu y el aeropuerto de Osaka, pero el de Itami tiene unas zonas chulísimas para ver aviones. La cultura aeronáutica japonesa, aunque no tan conocido como la de trenes, es muy interesante, aunque escuchando a ustedes le voy cogiendo
cogiendo el gusto a los trenes. Ya es lo que me faltaba. Bueno, a mí los aviones también me gustan y en muchos aeropuertos también nos hemos acercado a las zonas de ver los aviones. Que hay bastantes miradores, muchísimos. es verdad. Yo, por ejemplo, en Matsuyama he estado, que en un viaje que hice yo solo, que tú no viniste, hemos estado en el de Haneda. Pero hasta eso, estamos hablando de los grandes aeropuertos de Tokio, tienen miradores. Cosa que en Europa ha ido desapareciendo, porque cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo el mirador de Barcelona. También yo el de Barajas en Madrid. Además, yo recuerdo cuando a lo mejor se iba mi familia británica y quedarte ahí y decir, mira, será ese avión, ¿no? Porque claro, sabías la hora, entonces era... Claro. Y te quedabas hasta que veías despegar el avión, cosa que ahora, Totalmente. Pues imagínate. Pero bueno, yo también soy un poco fan de los aviones, ¿eh? Porque yo cuando vamos, ¿verdad, Laura? Te digo, este es un A350-900, ¿no? Que me acuerdo cuando Isa se fue de viaje y puso una foto y le dije, estás volando en un A350 y tal. Y dice, ¿cómo lo sabes? O algunos amigos como Óscar y Leti, ¿no? Que una vez que se fueron, no sé si a Canarias hace poco de viaje, me mandaron un vídeo desde dentro del avión diciéndome, a ver si adivinas qué modelo es este. Le dije, pues ese es un A321. Me dicen, ¿Cómo lo sabes? Y mira, un comentario más, de Luz en el viaje a la península de Izu. Dice, ustedes son los mejores. Muchas gracias. Por favor, no cambien su estilo tan profesional y tan refrescante. Dice, estuve explorando a los youtubers y son muy pesados. Bueno, hay de todo. Si los sigues más de 3 programas ya te cansas porque son contenidos muy vacíos. De nuevo, repito, hay de todo. El problema es que a veces gente que lo hace muy, muy bien, pues a lo mejor cuesta descubrirla porque las redes sociales, YouTube... Lo que hacen priman al final, otro tipo de ahora mismo contenido. Es el entretenimiento un poquito más, como tú dices, vacío, vamos a decir así, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias, Luz. Y claro, nosotros hacemos contenido que básicamente hay que estar con lápiz y papel todo el tiempo porque es que está todo lleno de cosas. Exacto. Bueno, ¿qué? ¿Palabra japonesa? Hombre, habrá que hacer, es un Japón a fondo. A ver, yo no tenía mucha idea hoy, no estaba muy inspirada a reconocer, pero como españoles, latinos que somos... cuando viajamos por la zona de Kanazawa, hay algo que se repite, que lo hemos mencionado, que es la zona de Kaga. Y que hace que la gente haga muchas risitas. Sí, sinceramente, somos así de simples a veces y vemos Kaga y nos hace gracia, ¿no? Kaga onsen, ja, Kaga. Sí, bueno. pero no tiene nada que ver con temas escatológicos, evidentemente. No. Kaga al final es el nombre de la antigua provincia que hoy forma parte de lo que es la prefectura actual de Ishikawa, que es donde se encuentra Kanazawa. Exacto, y era el feudo del clan Maeda, que tú has mencionado, pues que era una de las familias samuráis más poderosas del periodo Edo. Y de hecho su dominio era conocido como el Kaga Hyakuman Goku, el dominio del millón de koku. El koku era la unidad de medida de arroz, ¿no? Que era como se pagaban los estipendios y cómo se calculaba un poco la riqueza de las regiones, ¿no? De ahí la importancia del arroz que siempre ha habido en Japón. Entonces el clan Maeda era el feudo más rico de todo el país, y si excluyemos lógicamente al shogun, eran los más ricos, ¿no? Kanazawa era la capital de este súper dominio. Y eso se ve en la propia capital, en la propia Kanazawa. Al inicio decíamos, tiene mucho que ver, ¿no? Pero es que además hay mucha artesanía, hay... Mucho arte. Sí, claro, mucho arte, mucha artesanía, se ve mucha educación en general, ¿no? Porque, bueno, claro, al final el clan Maeda fue inteligente porque no era de guerra, era tenían de mucho dinerete. dinero, pero veían que el clan Tokugawa había ganado un poco tras Sekigahara y que había establecido el shogunato Tokugawa y dijeron... No queremos ponernos a malas con los shogunes, no queremos que nos echen de nuestro dominio, que está funcionando muy bien, ¿no? Y nos manden al otro extremo del país, por ejemplo. Entonces, para no parecer una amenaza militar para el shogun, invirtieron toda esta fortuna que les daba este dominio, el más rico después de los propios terrenos del shogun en Edo, en arte, artesanía, educación, etc. Entonces, claro, en Kanazawa vais a ver muchísimo de todo esto. Mucha cultura. Y todo prácticamente tiene el sello o Kaga. el prenombre, ¿no? La etiqueta Kaga. La etiqueta Kaga, sí. Sí, porque, por ejemplo, creo que hemos hablado aquí, o cuando hablamos de Kanazawa seguro, del Kaga Yuzen. Exacto, una técnica de teñido en seda que se utiliza en kimonos, ¿no? Tenéis el Kyoyusen, que es típico de Kioto, y tenéis el Kagayusen, que es típico de toda esta zona. Luego también tenemos igual, ¿no? Las verduras de Kioto, pero aquí tenemos las Kaga Yasai, las verduras
de caga, que son, bueno, consideradas de sabores súper intensos y fantásticos. Luego tenemos los bordados caga nui, ¿no? O, bueno, en fin, hay... Tenéis el arte de incrustar metales preciosos en hierro bronce, que es kaga sogan. Tenéis... el kaga mizuhiki. Exacto, el hacer arte figuras con cordeles de papel. Exacto. Entonces todo cuando le ponen el kaga para decir esto es una artesanía o esto es un ingrediente o es un elemento local de esta región, ¿eh? Kaga como la antigua provincia justamente tan rica, uno de los feudos más ricos. Exacto, no ha sido exactamente una palabra japonesa explicando etimología, pero sí que hemos cuando puesto un estéis poco en contexto, cosas que vais a encontrar muy a menudo cuando estéis por la zona para que no os sorprenda y que sepáis de dónde viene todo Ahí eso, ¿no? está. Yo creo que ha sido interesante. Bueno, Luis, vamos a cambiar alguna cosita de nuestro itinerario. Uf, madre mía, menos mal que tenemos las reservas de hoteles hechas con nuestro propio buscador, que son sin pagar por adelantado, porque algo hay que cambiar, ¿eh? va a haber que cambiar cosas, sí. Yo, después de haber hecho este episodio, madre mía. Hala, vamos, venga. Mátane.